¿Le sale ese mensaje? Sí. Sí. Vaya. Perfecto, parece que el servidor está con problemas, entonces obviamente no vamos a poder tomar el examen. Entonces, señores, en línea de principio, si es que se soluciona, no sé, será para el día miércoles, ¿de acuerdo? Porque no podemos, bajo esas circunstancias, que ustedes me envíen el examen, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a seguir con el curso. Bien, primero vamos a hacer un repaso, ¿sí?, del último programa que hemos visto el día viernes, ¿ok? Para ver si todavía quedan dudas sobre el uso de la función SpringF y ScanF, ¿ok? Bien, entonces veamos cómo funciona este programa. Okay, vamos a irnos al disco D. Me voy a ubicar en este directorio y luego en este otro directorio y vamos a ejecutar el programa. Número, creo que es versión 2. Ok, vamos a ver si quedan dudas entonces. Ahí tenemos un programa donde se le solicita al usuario ingresar el primer número. Entonces ya saben cómo se puede desplegar un simple mensaje con printf. Ok, como ven, queda el cursor parpadeando, esperando que el usuario introduzca entonces un número. Estamos hablando obviamente de enteros, no de flotante, ni de cadena de caracteres que vamos a ver a continuación. Ok, el usuario entonces introduce cualquier número, le da Enter y le sale un segundo mensaje que dice ingresar segundo número. Bueno, hace lo mismo. Listo. Ok. Enter. Y tenemos el siguiente resultado, ¿sí? Acá inclusive para que se vea mejor podríamos saltar una línea. Ok, la suma de el primer número que ha ingresado el usuario y de el segundo número es el resultado, ¿no?, de la suma, ¿no? Ok. Si hacen este programa, prácticamente pueden hacer cualquier tipo de programa que solicite al usuario ingresar datos y mostrar resultados. Entonces, repasemos rápidamente el programa. Bien. Sección o segmento.data. Vamos a definir primero los mensajes. El primero dice ingresar primer número. No se olviden que siempre tiene que finalizar con el null, con el 0. Y acá le he puesto un 10, un line feed, para que antes de mostrarme, de imprimir este mensaje, me salte una línea como lo ven acá, ¿no? Acá ha saltado una línea antes de mostrarme el primer mensaje.
Ok, el segundo mensaje es parecido. Fíjense que acá no le pongo 10 para que acá no saltemos y se vea mejor. Hemos dicho no saltemos una línea para que el input del usuario aparezca en la misma línea, ¿no? Y no en una línea separada. Bueno, si le ponen 10, hemos dicho no pasa nada, el programa funciona lo mismo. Ok. Bien. Y por último, esto es importante, la suma de, acá va a aparecer un número, ¿en qué cosa? En decimal. Y siendo un long, me va a mostrar hasta un entero de 64 bits, ¿no? Y de otro número, otro formato, es, ¿sí? Es otro número. ¿De acuerdo? Y acá obviamente saltaremos una línea al final y no nos olvidemos siempre del número. Este formato, esta variable, no es otra cosa que el formato para la función scan, que la vamos a usar. Ok. Bueno, tenemos número 1, número 2, el llamado dos variables donde se va a almacenar lo que el usuario va a transcribir en el teclado, el primer número, el segundo, y por último, donde vamos a almacenar la suma. Ok. Entonces el programa es bastante repetitivo. Primero, desplegaremos el primer mensaje. En C sería así. No es otra cosa que esto, un solo parámetro, entre comillas, lo que queremos mostrar. Bueno, ya lo tenemos. Entonces, move a RCX, en la primera variable, mensaje 1. Cadena desplegar en RCX por referencia. Y luego llamamos a printf. ¿Okay? Una vez que hacemos eso, me va a aparecer entonces el mensaje en la consola. Me va a aparecer justamente esto de acá. Exactamente. Como ven, no saltó una línea. Estamos en la misma línea. Ahora vamos a hacer el scanf, que ya lo vimos. El scanf requiere dos parámetros. El formato de captura, en este caso, vamos a ingresar los datos en decimal. Y el nombre de la variable, número 1, acá, número 1, por referencia. ¿Ok? Entonces, ambos parámetros son por referencia. El primero, el formato en este orden, hemos dicho de izquierda a derecha, en RCX, el segundo en RDX. Luego llamamos scanf, que es lo que hacemos acá. Ok, se habilita el scanf. Okay. Y a continuación, y esto es bastante repetitivo, esto vamos a volver a mostrar otro mensaje, ya no el mismo, sino el otro mensaje, y vamos a capturar un segundo número donde se va a almacenar en número 2. ¿Ok? Bueno, ya tenemos, señores, capturado los dos números en las variables número 1 y número 2. Ahora procederemos con el proceso. En este caso es muy sencillo. Los dos operando que vamos a sumar se encuentran en número 1 y número 2. Okay. Y por lo tanto procederemos a su suma. Por ejemplo, número 1 lo copiamos a RAX y le sumamos número 2. Y el resultado, el resultado queda en la variable, en el registro RX. Y por último, lo vamos a almacenar en la variable suma. Ya tenemos la suma.
Ahora esto es lo que quiero ver. ¿Cómo desplegamos entonces esos tres valores? Fíjense que tenemos que desplegar tres enteros con signo sin signo. 1, 2, 3, más el mensaje. Okay. El orden, fíjense, el orden es de derecha, perdón, de izquierda a derecha, como dice el ABI. Vamos a desplegar enteros de derecha a izquierda. Perdón, de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, lo primero, el mensaje va a ir en RCX. Okay. El mensaje va a ir en RCX. Ok, siguiente. ¿Cuál es lo siguiente que debe desplegar printf? Es número 1, ¿no? Acá. Acá me aparece el número 1, es decir, el primer número introducido por el usuario. Entonces tiene que aparecer en el... A continuación, ¿okay? A continuación tiene que aparecerme el valor de número 2. Y entonces tenemos que usar el registro R8. Okay. Y por último, la suma tiene que ir en el registro R9. O sea, habremos completado estos 4 registros. RCX, RDX, R8, R9. Una vez que le hemos pasado los parámetros, los 4 parámetros en este caso, puedo llamar a print. ¿Ok? Y como ven acá, me imprime el mensaje, el primer número, 10, que ha introducido el usuario, el segundo 20 y la suma obviamente que es 3. ¿Ok? Y salta una línea al final. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Bien, si no, vamos a ver ahora sí, esto es nuevo y vamos a ver, ¿cómo podría yo imprimir lo siguiente? A ver, tengo un programa, se llama Print F5. Ok, fíjense, un programa que me despliega, obviamente, 1, 2, 3, 4, 5. Acá me desplegaba 3, ¿no es cierto? 1, aparte el mensaje, obviamente. 1, 2 y 3. Ok, ¿cómo hacemos entonces el programa? Porque acá, señor, se nos acabaron los registros, ¿no? A ver, entonces veamos lo siguiente. Vamos a mostrar entonces. Bien, aquí está, señores, el mensaje. Inclusive podría haber algo antes, ¿sí? Cualquier mensaje. Bueno, A igual, ¿sí? Acá tiene que ir entonces un número, que va a ser este de acá. Vamos a desplegar estos 5 valores. Supongamos que en un proceso hemos encontrado estos 5 valores. El A lo vamos a desplegar acá, coma, B acá, C, D, E. Saltaremos una línea y el 0, por supuesto. Ok.
Entonces, ¿cómo haríamos esto? Se nos acabaron los registros, ¿no? 1, 2, 3, 4. Dice, los remanentes argumentos son pasados vía el stack. Eso es lo que me pide la convención de Microsoft, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya, esto es un poquito más complicado, pero no tanto. A ver, tenemos que pasar, hemos dicho, de izquierda a derecha. Ya. El primer parámetro a RCX, que es el mensaje como siempre. Lo mismo que hicimos acá, ¿se acuerdan? Ok, bueno, está abajo, no importa. El primer mensaje, el mensaje siempre en RCX. Okay. Luego vamos a imprimir el 10. Y tiene que ir entonces al siguiente registro RDX. Obviamente paso por, es un paso de parámetros por valor, porque lo que vamos a mostrar es por valor, ¿no es cierto? Luego el siguiente mensaje C tiene que ir al registro R8. B en este caso. C tiene que ir al registro R9. Con eso, señores, habríamos completado el paso a través de los 4 registros. ¿Okay? Ahora, D y E, D no puedo pasarlo ya en los registros porque se me acabaron. Entonces, ¿qué dice acá? Los remanentes argumentos son pasados a través del stack. Pero en este caso de derecha a izquierda, de forma que cuando lo recuperemos, ¿sí? Estemos en el mismo orden, ¿sí? Porque primero va a recuperar el último que hemos introducido por el LIFO, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá lo tenemos. Push. Ok. De derecha a izquierda. Primero tendríamos que empujar E. Y luego D. ¿De acuerdo? Y esto es lo que es. Primero E. Por valor. De derecha a izquierda hay que ponerle, esto ya lo saben, como estamos pasando el contenido de una variable de memoria, hay que decirle al push cuántos bytes va a tomar, ¿sí? Porque también podemos empujar, aunque no les aconsejo, 16, podríamos empujar ¿qué cosa? Un word. Pero no es el caso. Acá lo hemos definido todo a nivel de quad. Bien, push y push. Ahora, antes de llamar a printf, siempre la convención me dice que tengo que dejar espacio mínimo tengo que dejar 32 bits para 4 argumentos. Eso se llama shadow space. Esto es lo mismo de antes y llamo a printf. ¿Ok? Llamo a printf y como ven, entonces me tendría que mostrar 10, 20, 30, 40, 50. Inclusive pueden mostrar más. printf, dijimos, es sumamente flexible, admite n parámetros. Ok. Ahora tengan cuidado acá si no se va a colgar el programa. Nosotros hemos introducido en la pila
dos parámetros. Entonces, acá hay que limpiar esos dos parámetros. Lo podemos ver bien ahorita en el debugger. Y ya no es 20 acá, sino va a ser 30. ¿Por qué? Porque es 20, los 4 argumentos que dejamos, pero como hemos empujado dos parámetros, entonces más dos parámetros, cada uno de 8, 16, etcétera, es 10 en hexa, total 30. A ver, esto se ve muy bien, entonces, en el... Vamos a ir, entonces... Esto de acá. Bien, suma. Ah, no, print 5 es este. Ok. Bien, veamos como siempre, estamos en la 40, 30, 10. Ahí está, señores. Son de 64. Ahí está, señores, los números que vamos a desplegar: 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Okay? Vamos al comienzo del programa. Siempre en la misma dirección. Bien, y comenzamos entonces. Ya, primero vamos a pasar, ¿sí?, la dirección del mensaje. O sea, printf, como sabemos, requiere que le indiquemos dónde empieza el mensaje. En este caso, en la 40, 30, 38. Si nos ubicamos ahí, bueno, en este caso no vamos a ver nada porque no hay un mensaje. Están 40, 30, 38. Lo veamos en hexa. Ven lo que hemos definido acá. Acá está el mensaje A, ¿sí?, su formato, BSD, etcétera. Ok, entonces empezamos. Bien, RCX, ven, inclusive aquí me muestra el mensaje. Bien, ahora fijémonos el paso de parámetros a los registros. RDX 10, ahí está el 10 que va a desplegar, ¿sí? R8, 20, 14, en R9, 1, E30, y ahora fijémonos bien en lo que pasa en la pila. Anotemos la pila, ahorita está en la 22FF58 y ahora vamos a hacer dos push, señores, ¿sí? ¿De acuerdo? El primero, hemos dicho de derecha a izquierda. Bien, 32, señores, ¿sí? Que hemos empujado en la pila, 32. O sea, hemos empujado en la pila, ¿qué cosa? 50 y 40. En decimal, ¿no? 50 y 40. Son estas dos instrucciones. Ok, ahora obligatorio dejarle un espacio para 4 argumentos. Ok. 1, 2, 3, 4. Hemos empujado estos dos datos, estos dos push hemos hecho.
y luego puedo llamar a print F8. Si vemos en la consola, aquí está. A igual a 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Ahora, cuidado acá. ¿Por qué 30 y no 20? Okay. ¿Por qué 30 y no 20? Bien, acá lo ven. Okay. Si yo limpiaría 20 nomás, limpiaría hasta acá y no recupero la dirección del retorno. Como hemos introducido dos parámetros, ¿sí? A esta área de acá, a estos 20 en hexa, hay que sumarle estos dos para volver al 58, si no, nunca lo haríamos. Y obviamente le doy F7 y estamos correctamente ubicados en el red para recuperar la dirección del retorno. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Bueno, si tuvieran que imprimir más, todos los demás parámetros también se van empujando en el stat, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, duda? Sí. Doctor, Sí. una consulta a eso de volátil y no volátil, ¿qué significan? Ah, ya, eso lo vamos a ver más adelante. Significa lo siguiente. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Volátil. Significa lo siguiente, que cuando usted llama a una función, por ejemplo, printf, ¿sí? Scanf, una función. Bien, la función tiene todo el derecho de usar estos registros como registros de trabajo. ¿Sí? Esto es lo que me dice la convención. ¿Sí? Puede usar todo lo que él quiera, pero, como son registros no volátiles, cuando la función regrese, debe dejarme estos registros tal como estaban. ¿Ok? Tal como estaba. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso? Bueno, la función, al entrar a la función, lo que se hace es salvar estos registros en la pila. Después los puede usar y a la salida con un pop los recupera. ¿Okay? Eso lo pueden ver ustedes con el debugger muy bien. A ver, anótense estos registros, entren a printf y van a ver que al regresar de printf estos registros no han cambiado. Pero cuidado con la función. Tiene todo el derecho de usar estos registros, pero no les va a guardar el valor. O sea que si ustedes tenían, hay que tener mucho cuidado, un valor en RAX, entran a printf, es muy probable, y lo pueden ver con el debugger, que al volver este RAX tenga otro valor. ¿Ok? La función no se va a responsabilizar de eso, solamente se responsabiliza de estos registros. Lo veremos, por favor, un poquito más adelante. Otra pregunta, si es que... Sí, doctor, una consulta sobre ese sub-RSP y el add-RSP. Siempre que vamos a llamar cal y scan, ¿se utiliza eso? ¿Utiliza cuál? El sub-RSP y add-RSP. Sí. Siempre que ustedes entran a una función, eso lo hicimos desde un comienzo, desde que desplegamos el hello, es obligatorio, ¿sí? Por convención, dejarle ese espacio de 32 bits. O sea, siempre que entren a una función, y vamos a ir viendo con otros programas también, acá también lo hicimos, miren. Sí, ahí es lo que va mi duda, es que, por ejemplo, ahí le puso el sub y el add al principio y al final, cuando son muchos. Ah, claro, sí, muy buena pregunta, sí, señor. Esto funciona perfectamente. Mire, yo lo he puesto al inicio,
Ya, ustedes pueden probarlo, digamos, poniendo para cada función sub S y acá le pondría add. Acá le pondría sub S y acá le pondría add, ¿no? Pero si ustedes le siguen en el stack, es suficiente poner al inicio, tengo todas las funciones, y al final, ¿no? Y va a trabajar perfectamente. Y cuando se utiliza, en este caso, el stack, sí ya tendríamos que ir haciendo la suma de lo que utilizamos en el stack, ¿no? O sea, sería un poquito, ya no se podría usar. Ya, pero fíjense, no, está bien su pregunta, pero fíjense que hay funciones que yo no tengo que preocuparme por el stack. ¿Cuáles son? Bueno, es el caso cuando le pasamos solamente por registros. Fíjense que en este caso yo solo usé registros, ¿sí? Solo usé registros, no usé el stack. No usé el stack. Entonces no me tengo que preocupar solamente esto de acá al inicio, como siempre, y al final. Pero si yo uso el stack, ahí sí hay que tener cuidado esto de acá. Porque acá sí estoy usando el stack, porque se me acabaron los registros. ¿De acuerdo, señor, o no? De todas formas, esto lo vamos a ir viendo con otro programa. Pero su pregunta es correcta. Fíjense que yo acá solo puse al inicio y al final, ¿no? Acá no estoy usando el stack para paso de parámetros, mientras que acá sí ya estoy usando el stack para paso de parámetros. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, señores? Mencionó que no era muy buena idea pasar un Word. Sí. ¿Podría elaborar en eso un poco, por favor? Ya eso lo vimos, tendría que regresar. Una pregunta, doctor. Sí. Cuando usted pasó las variables que ya están en el segmento .data, al principio, ¿por qué no le puso el sub menos 20? No, una cosa es el segmento .data. El segmento .data es donde definimos las variables. O sea, esto no es un área de memoria donde están las instrucciones, simplemente donde están las variables. Entonces se mostraría, digamos, directo, como el mensaje directo y las 4 primeras variables que se los pasan por registro. Claro, las 4, si yo tengo solamente 4 variables, entonces yo paso 3 en realidad, porque una lo tengo que usar para ¿qué cosa? Para el mensaje. Para el mensaje. Fíjense, acá tenía yo 1, 2, 3. 3 variables, 3 enteros, tengo que desplegar. Pero además no nos olvidemos que tengo que enviarle la dirección del mensaje. Entonces, en realidad, a mí se me acaban estos 4 registros. ¿Cuándo? Bueno, cuando quiero mostrar 3 valores, porque el cuarto me lo está ocupando el mensaje. Ahora, si bien entendí su pregunta, ok, acá, esto es el segmento de datos, ¿sí? Acá es donde definimos las variables globales. Entonces, ahí no puede, no sé si entendí bien, si tenía que hacer el sub ahí. ¿O cuál era su pregunta? Sí. No, el sub es una instrucción. El add es una instrucción, entonces tiene que ir en el segmento .text. No, yo le decía, digamos, que porque al principio siempre te sabe poner sub RCP menos 20, digamos. Y ¿Este de acá? eso debajo ya, ¿por qué?
Eso me lo exige esta convención de acá. ¿Sí? Esta convención me exige siempre que si yo voy a llamar a una función, ¿sí? A una función, le ponga de reserve un espacio que se llama shadow space o home space también se llama, ¿sí? Le reserve siempre este espacio. Han visto que este espacio, a ver, lo podemos ver acá, lo ocupa la función. A ver, veámoslo. A ver, vamos a correrlo de nuevo el programa. Ok, pasamos a los 4 registros. ¿Sí? Ok. Esta es la dirección del retorno, no siempre en la 58 en mi caso. Ahora, paso 2 parámetros en este caso. Y ahora reservo un espacio 1, 2, 3, 4. O sea, acá yo puedo, en realidad saben para qué son estos 4, pero no es obligatorio. ¿Sí? En estos 4 espacios que hemos reservado, en realidad se puede almacenar los 4 registros estos de acá. O sea, hay programas que hacen esto. Estos 4 registros de acá. No es obligatorio. Se pueden almacenar el valor donde acá. Son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora, si yo le ejecuto el printf, ¿qué ha pasado con ese espacio? Fíjense que ha sido ocupado. Antes estaba puro 0, ¿no es cierto? Y ha sido ocupado. Entonces, eso es lo que requiere. La función necesita ese espacio. Cuando yo, antes de llamar a la función, entonces le tengo que reservar este espacio. Entonces, lo podemos ver como un espacio de trabajo de la función. Acá se ve claramente que la función me ha ocupado. Obviamente no me ha tocado esto de acá, que son los parámetros. Bueno, eso es lo que hay que respetar, ¿no? Porque ahora, si ustedes se hacen su propia función, bueno, no es necesario seguir estas convenciones, ¿no es cierto? Pero si uso funciones de C o interactúo con el sistema operativo, entonces sí tengo que moldarme a esta convención. Entonces, no se olviden, al entrar a una función, resérvenle. Y es fácil, a ver, prueben de no poner esto, ¿sí? O no poner esto y se le va a colgar el programa, a ver. O no le reservo cualquiera de las dos. Y si lo hubiera reservado al principio, a ver, igual vamos a ver acá. Go print F5. Así, estamos abiertos con este. Vamos a cerrarlo. Ok. ¿Salvé o no? No lo salvé. Ok. Ahora sí. Ensamblamos, etcétera, etcétera. Ahí está.
Es obvio porque no puede recuperar la dirección de retorno y eso se ve muy bien. Se ve muy bien con el debugger, ¿no es cierto? Que no recupera la dirección de retorno. Igual si yo no le reservaría el espacio, vamos a estar en la misma situación. Entonces, si entran a una función, sigan esta regla para no tener problemas. Ahora, si no le han pasado parámetros al stack, bueno, estos parámetros no existen y esto queda en 20. Pero si yo he pasado parámetros a la pila, hay que tener cuidado de limpiar esos parámetros, ¿sí? Si son 2, entonces aquí está el cálculo, es muy fácil, 20 más esos 2 parámetros que ocupan 10, es 30. ¿Qué decía, señor? Una cosita, por ejemplo, lo que dice de quitar al RCP y añadirlo es por una convención, ¿no? Sí. Entonces significa que si yo no se los pongo, sí daría bien el programa, o sea, no habría problema. O sea, al menos si usted no pone y llama funciones de C, por ejemplo, si usted no lo pone, acabamos de ver que las cosas no funcionan. No, si yo no lo pongo ninguno de los dos. Ah, igual, a ver si quiere probar. Es que creo que yo lo hice así y sí me corría. A ver, vamos a ver, puede ser, pero nunca, siempre trato de respetar la... Claro, ya, por convención. así, Sí. ¿no? Sí, así. Ya, vamos a ver. Entonces... No me funciona. ¿Seguro que le ha funcionado? Sí, creo que sí. ¿Está seguro? Mire lo que sale. ¿Está seguro? Bueno. A ver, repasemos. Que yo lo he puesto esto en comentario, he sacado... Ah, no, es que ahí es porque ahí está haciendo con la pila, obviamente no va a funcionar. Ah, ya. A ver, vamos a ver acá. ¿Se acuerdan el primer hello, no? Ese era mi primer hello, ¿sí? Antes de llamar a printf, bueno, el mensaje y acá poníamos el sub y el... Ahora, hay otra posibilidad. Aquí sí puedo no ponerlo. Ok. Bien, acá no he puesto, pero fíjense esto. En un red que dice acá, estoy llamando call exit process. Exit process es una función de Microsoft, no es de C. Él se va a ocupar de balancear todo el stack y de acabar correctamente. Y si no, obviamente acá hay que ponerle exit process. ¿Ok? Entonces, si ustedes, a ver, pruébenlo después, le ponen exit process, no es necesario poner acá el sub y el add tal. ¿Ya? Pero en ese caso estoy usando otra función y que ya no es de C, sino es una función del sistema operativo. ¿Está más o menos claro? ¿Quedan dudas? Parece que sí. Bueno, vamos a ir viéndolo entonces con otros programas. Pero como estamos viendo, si yo no le coloco, ¿ok? Voy a tener problemas, ¿no es cierto? Lo hemos visto acá. Bueno, con el hello ya lo vimos. Igual si yo en el hello trato de sacar el add o el sub, igual pruébenlo.
O sea, el programa no va a funcionar. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, pueden usar el exit process. Ok, vamos a volver. Yo tengo una duda. ¿Sí? Tengo una duda ¿Sí? con el RCP del programa que estábamos viendo, el Print 5. Ya, dígame. Ahí cuando reserva 4 espacios con sub, ¿no podría ponerle yo igual 30 para que me limpie 30 espacios y después a 30? ¿O siempre tiene que quedar con 20? Usted, no, acá tengo que reservarle siempre 20 por convención. ¿No puedo reservarle más? No. Ya. Entonces Y solo se aumentan los parámetros en el add. Exacto, porque los parámetros que usted deben quedar abajo del shadow space. Piense que quedan abajo, ¿no? Bueno, ya no lo tenemos, pero... Nota print 5 acá. Debe quedar abajo, ¿no? Ya estaban 58. Entonces, bueno, esto está en los registros y no hay problema. Los registros hasta ahora no hemos tocado el stack. El stack sigue en 58. Bien, ahora tenemos los dos. Tenemos los dos push, pero fíjense que primero empujo los parámetros, ¿sí? Empujo los parámetros. Ya. F8. Este está mal. Es que hemos puesto. Claro. Esto está con comentarios. Sigue comentando. Sí. Es que no lo he salvado acá. Hay que sacarle los comentarios. Sí, no lo he salvado, entonces. Sí. Vamos a cerrarlo. Bien. Y entonces tenemos... Ok, nos ponemos al comienzo. Fíjense que después del retorno, la dirección del retorno al sistema operativo, encima le voy a pasar los dos parámetros. Y recién encima le voy a reservar espacio para 4 argumentos y 4 valores de 64 cada uno. Y fíjense que cuando llamo a printf, como ven, ¿por qué se reserva este espacio? Porque printf lo usa. Obviamente no me va a tocar estos parámetros de acá. ¿Sí? Usa el espacio que le hemos reservado. Aquí está. Y saben lo que me ha puesto acá, ¿no? Me ha puesto 10. Los parámetros en orden. Sí, señor. Los parámetros de nuevo. 10, 20, 30, 40, 50. Bueno, y acá está el mensaje, ¿no? Con su formato de impresión. Entonces, al principio puede parecer un poco raro. Entonces, si ustedes no usan
incluido obviamente el mensaje, ¿no? Con el mensaje, usando los registros, solo pueden mostrar 3 datos, porque el cuarto lo está ocupando el mensaje. Entonces, si solo van a desplegar 3 valores, 3 enteros, ¿okay? No necesitamos del stack, ¿cierto? Pero sí tenemos que llamar con sub y add el espacio. Pero en ese caso, acá tiene que ir 20, ¿no? No 30. Acá sigue 20, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué 30 acá? Hay que tener cuidado que cuando usen el stack, si es que lo usan, hay que limpiar estos 2 parámetros. Porque como hemos visto, si no limpio los 2 parámetros, okay, no vamos a recuperar la dirección de retorno y el programa se nos ha colgado, ¿sí? Bien, sobre esto, señores, vamos a volver, obviamente. Entonces, Doctor, una pregunta más. Sí, dígame. ¿Se puede imprimir dentro de una subrutina? Sí, se puede imprimir. Lo que nosotros vamos a ver a continuación es, bueno, a una subrutina, una función, puedo no pasarle parámetros. A ver, el caso extremo es ¿qué cosa? No pasar parámetros y no recibir de la función ¿qué cosa? Ningún parámetro. ¿Es factible eso? ¿Hay función que no recibe ningún parámetro y no regresa ningún parámetro o no hay? Sí, un procedimiento. Ya, de acuerdo, es un procedimiento, pero igual una función. Sí, señores, supóngase que usted solamente quiere mostrar su apellido y nombre. ¿Qué hace? Puedo llamar a una función, ¿sí? No le paso ningún parámetro y la función, ¿sí? Y solo, defino, y solo me hace la impresión y no me devuelve nada, ¿no? Y tenemos todos los otros casos. Puedo no pasarle un parámetro y recibir un parámetro. Viceversa, ¿sí? Puedo pasarle un parámetro y no recibir de la función, no me retorna un parámetro. O lo más común, bueno, es que le mande parámetros y reciba una respuesta. Lo que vamos a ver la otra clase es lo siguiente. ¿Puede una función devolverme más de un valor? En teoría no podría, pero aquí se puede. ¿Cómo? Exacto. ¿Y cómo puedo? parámetro por referencia. Excelente. Parámetros por referencia. Por ejemplo, vamos a hacer una función, le paso 2 parámetros, bueno, en realidad 4. Le voy a pasar, vamos a hacer una división y quiero que la subrutina, la función, me devuelva el cociente y el residuo. Okay. Obviamente yo no tengo dos, solamente la función por valor. Solamente me puede devolver en R a X un valor. Pero si yo a la función, además obviamente de los 2 valores, le paso la dirección de memoria, por ejemplo, de una variable llamada cociente, la dirección de otra variable llamada residuo, la función tiene el conocimiento, porque se lo hemos pasado, de esas direcciones de memoria y las puede usar para almacenar en memoria, ¿no?, los valores. ¿Ok? Entonces, sí, una función me va a poder, pero hay que pasarle parámetros por referencia. ¿De acuerdo? Lo veremos, haremos ese mismo programa la próxima clase. Entonces, si no hay preguntas, obviamente vamos a estar atentos si se soluciona el problema del servidor. Aparentemente hay un problema del servidor. Si se soluciona, tomaremos el examen el día miércoles. Si no, pues
seguiremos con el curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, dudas? Disculpe, doctor, en caso de que el examen se postergó para el miércoles, ¿sí, se sigue manteniendo el examen final para esa fecha? Sí, el examen final lo mantendremos hasta esa fecha, salvo que haya alguna comunicación oficial de la facultad, porque yo me estoy basando en la resolución facultativa número 30, donde está la fecha límite de examen y entrega de nota. Por ahora esperaremos si hay alguna novedad, pero en línea de principio solamente estamos desplazando un día. De todas formas, estamos siguiendo el avance, así que no habría por ahora mayores problemas. Si esto se sigue el problema, pues veremos, ¿de acuerdo? Entonces, señores, si se soluciona en el Moodle, el día miércoles tomamos el examen. Si no yo creo que ya se va a solucionar. Si no, pues seguiremos el curso. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, señores, gracias. Nos veremos el día miércoles. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nada, a ustedes, gracias. Hasta luego.